Hola querido, ¿sabías que en la vida cristiana es más fácil nacer que sobrevivir? Yo siempre digo que tornarse cristiano, convertirse, es la cosa más simple. Porque ¿qué necesitas para ser convertido? ¿Qué necesitas para ser salvo? Estás en el fondo del pecado, en la miseria, en la lama, has destruido tu vida, pero si desde allí clamas a Dios, el amor de Dios es tan grande que el Señor Jesús te extiende la mano y te saque de donde estás. Un segundo es todo lo que necesitas para ser convertido. En un segundo Dios te transforma completamente. El problema no es cómo llegar a ser salvo. Creo que todo cristiano sabe cómo salvarse, solamente creer en el nombre del Señor Jesucristo. El grande problema de la vida cristiana es cómo vivir después que has nacido en Cristo. Ya estás salvo. Cualquiera puede salvarse. La cosa más simple de la vida es salvarse. Ahora, lo difícil es permanecer salvo, conservarse salvo, crecer en la vida cristiana, aprender a andar, aprender a vivir el cristianismo. Y yo creo que es aquí donde la grande mayoría de las personas fracasa. A lo largo de mi vida encuentro constantemente personas que me dicen: yo fui miembro de iglesia, un día fui convertido, un día conocí el Evangelio, un día acepté a Jesucristo. Bueno, es bonito lo que sucedió un día en tu vida, pero es mucho más bonito lo que está sucediendo hoy, porque nuestro pasado es pasado, sea bueno o sea malo, es pasado. Lo que importa es hoy. Ahora, mucha gente pregunta angustiada porque todos quieren saber la respuesta. ¿Qué hago para permanecer en la vida cristiana? ¿Qué hago para conservarme salvo? ¿Qué hago para crecer en la vida cristiana? Y ese es el tema que quiero presentar en esta ocasión. En la palabra de Dios encontramos un incidente de la vida de Cristo registrado varias veces. Está en Mateos, está en Marcos, está en Juan. Es el incidente de la multiplicación de los panes y los peces. Un milagro maravilloso de Cristo que alimentó tanta gente que estaba hambrienta. En este incidente nosotros encontramos los tres elementos conservadores de la vida cristiana. Casi todos los relatos de este milagro empiezan diciendo así: y Jesús se retiró al monte. Yo no sé si tú te has dado cuenta que la vida de Cristo estaba muy relacionada con los montes. Mi pregunta es, ¿qué es lo que Jesús tanto hacía en los montes? Y la respuesta es simple. Jesús se retiraba a los montes para orar. Inclusive en la víspera de su muerte, él estaba orando en el monte de los olivos. Frente a él está el Getsemaní, donde también él pasó las últimas horas de angustia orando. La vida de Cristo fue una vida de oración, de permanente oración. Muchas veces cuando el sol salía, él estaba arrodillado en la montaña orando. Pero lo que no sabes es que el día anterior, cuando el sol se había ocultado, él también estaba arrodillado en la montaña orando. Es decir, se había pasado toda la noche orando. Y después de una noche de oración, él bajaba al valle del sufrimiento, al valle de la desesperación, de las tragedias humanas. Una vez encontró a sus discípulos que estaban queriendo expulsar un demonio y no podían, el diablo se reía de ellos. Y cuando Jesús se aproximó, estaba bajando de la montaña, el diablo tembló, huyó, desapareció en la hora porque no podía soportar la presencia de aquel que había pasado horas y horas en comunión con el Padre. A veces cuando nosotros pensamos en la vida victoriosa de Cristo, pensamos, bueno, Jesús pudo vencer el pecado porque él era Dios. Y es verdad, Jesús era Dios. Cuando tomó la forma humana no dejó de ser Dios. Pero hay una cosa que necesitamos saber. Los grandes hechos de victoria de esta tierra, los grandes milagros, la vida victoriosa sobre el pecado que Jesús vivió, no la vivió porque era Dios. Al contrario, cuando vino a esta tierra, él hizo un
pacto con su Padre, que en esta tierra no usaría sus poderes divinos para nada. Quiere decir, Jesús tenía una tentación más grande que la nuestra, porque además de todas las tentaciones que nosotros tenemos, Él tenía la tentación de usar muchas veces sus poderes divinos. Nosotros no tenemos esa tentación, porque no tenemos ningún poder divino. Quiere decir que Jesús fue tentado en todo lo que nosotros hemos tentado y más todavía porque tenía la tentación de usar sus poderes divinos. Pero Él no podía hacerlo porque había hecho un trato con su Padre, que en esta tierra nunca usaría sus poderes divinos sin el consentimiento de su Padre. Entonces, ¿de dónde Él tenía las fuerzas necesarias para vivir la vida victoriosa que vivió y para hacer los grandes milagros que hizo? De la misma fuente del poder que nos es accesible a ti y a mí. Quiere decir que si nosotros también orásemos como Jesús oró, seríamos capaces de hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Inclusive Él dijo, hablando de nosotros, de sus discípulos, que cosas más grandes que las que Él hizo, nosotros haríamos. Mi pregunta es, ¿por qué no hacemos esas cosas grandes? ¿Por qué a veces temblamos delante de pequeños problemas? ¿Por qué muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua? ¿Por qué generalmente cuando vemos las dificultades pensamos que es imposible salir de ellas? Simplemente porque nosotros no tenemos la vida de oración que el Señor Jesucristo tenía. A estas alturas ya te diste cuenta cuál es el primer elemento conservador de la experiencia cristiana. Es la vida de oración. Mira, querido, si tú no eres un hombre, una mujer de oración, no hay cómo puedas sobrevivir en la vida cristiana. Y cuando hablo de oración, no estoy hablando de aquella oracioncita de 1 minuto de mañana, 1 minuto de tarde. Estoy hablando de pasar tiempo con Dios. Yo digo siempre que el cristiano simple no debería orar menos de media hora por día. No debería pasar menos de media hora por día con Dios en oración. Ahora, si tú no oras ese tiempo, ¿cómo esperas vivir una vida victoriosa sobre el pecado? ¿Cómo esperas hacer grandes cosas para Dios? Es por eso que nosotros a veces cuando escuchamos la historia de un milagro, de una curación milagrosa, inmediatamente dudamos, ¿será verdad? ¿Será que es la obra del Espíritu? ¿O será la obra de Satanás? Tenemos miedo, parece que tenemos miedo de milagros. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos fuerza. ¿Y por qué no tenemos fuerza? Porque no vamos a la fuente del poder que es Cristo. Dios no quiere que vivas una vida derrotada, fracasada, mediocre. Vida cristiana no es ir a la iglesia una vez por semana, devolver tu diezmo, cantar en el coro, o pasar la lección de la escuela sabática porque eres profesor de escuela sabática. No. Vida cristiana incluye esas cosas, pero es mucho más que eso. Es una vida poderosa, una vida victoriosa. Y esa victoria solo la podremos obtener si aprendemos a ser hombres de oración. Yo creo que tú tienes el mismo sueño que yo tengo de un día encontrar al Señor Jesucristo, abrazarlo personalmente. Pero ese sueño nunca se va a realizar si nosotros no permanecemos en la experiencia de la salvación. Y será difícil permanecer en la experiencia de salvación si no tenemos una vida poderosa de oración, por lo menos media hora por día orando, conversando con Dios, abriendo nuestro corazón, contándole nuestras tristezas, nuestros sueños. Muchas veces cuando suceden en nuestra vida cosas que no comprendemos, decirle, mira Señor, no te entiendo, ¿por qué me está sucediendo esto? Pero cuéntale, ábrele tu corazón a Dios. El propósito de la oración no es que tú le informes a Dios, oh Señor, mi mamá está enferma, mi hijo tiene problemas, yo estoy desempleado. Dios lo conoce todo. Entonces, ¿por qué hay que contarle todo eso? No es para informarle a Dios, es para que tú sientas el compañerismo de Jesús, para que tú pases tiempo con Él. Porque cuando pasas tiempo con Él, tú te fortaleces interiormente. La fuerza de Jesucristo pasa para ti. Y después cuando te levantas de tus rodillas, los mismos problemas pueden estar delante de ti, pero tú ya no eres el mismo. Tú eres un hombre más fuerte, más corajudo, más dispuesto a trabajar y enfrentar las luchas de la vida.
Por lo tanto, el primer secreto para una vida victoriosa es la oración. Yo podría pasar aquí horas y horas hablando de la oración, pero el tema que quiero presentarte esta tarde no es eso. Bueno, el segundo elemento para la conservación de la vida cristiana también está en ese milagro de los panes y los peces. Jesús le dio pan, alimento a sus discípulos. ¿Cuál es el pan de vida? ¿Cuál es el pan que alimenta el corazón, alimenta el alma? Porque ese pan y esos peces que Jesús le dio a los discípulos era comida para el cuerpo, pero ¿cuál es la comida para el alma? Aquí está la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Por lo tanto, todos los días nosotros tenemos también que separar tiempo para alimentarnos de la